¿Me confirman, por favor, si miran la pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Señor, Si en algún momento dejan de ver la pantalla, me avisan o le escriben a Anita, que está al lado mío, para poder retomar la conexión. Bueno, las personas que estuvieron en la capacitación del día lunes, pues ya pudieron ver esta primera parte, que yo la dejé a propósito para que cuando comparta las diapositivas, la presentación, pues la puedan revisar. Por eso en esta ocasión la vamos a obviar para optimizar el tiempo. Entonces el tema de contexto general, que es el tema uno, para quien esté viendo este video en un futuro, lo puede ver en el video de donde se explicó cómo el hospital diseña procesos y procedimientos. Eh, entonces por eso este lo vamos a pasar todas las diapositivas del contexto general para optimizar el tiempo de la videollamada. Bueno, ahora sí vamos a ver con el ítem 2, que es la identificación de documentos. Entonces, de por sí, en la reunión del lunes pasado, ya identificamos dos tipos de documentos, que diría yo son de los documentos que más se usan, que es la caracterización de proceso y la caracterización o diseño de procedimientos. Pero hay otro tipo de documentos que en el hospital nosotros trabajamos. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Esos documentos los vamos a encontrar en un manual de elaboración de control y documentos que fue desarrollado en fue actualizado en marzo del año 2025, y es sobre el cual nosotros nos guiamos para la construcción de todo lo que hoy en día estamos trabajando. Entonces, caracterización de proceso, ya lo revisamos el lunes, y caracterización de procedimientos, ya lo revisamos el lunes. Hoy, ¿qué vamos a hacer énfasis? Vamos a hacer énfasis en estos documentos técnicos como manuales, planes, guías, protocolos. Ahí podemos entrar instructivos, normas técnicas, lineamientos, que generalmente lo que hacemos es utilizar unos modelos, unas plantillas en Word para que podamos avanzar con estos documentos. Ahora, en el tema de formatos, sí, luego vamos a hablar específicamente de formatos, porque obviamente el formato pues tiene un sinnúmero de formas, de figuras, de presentaciones que pues ya cada líder con su facilitador tomarán la decisión de cuál forma usarla. Generalmente lo hemos reducido a un formato en Excel o un formato en Word. Entonces, cuando hablamos de los documentos de Word, es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Entonces, lo primero, que la presentación de los documentos hacen parte de la información documentada del hospital. Permite uniformidad. Entonces, esto es importante porque cuando el líder le pide al facilitador que le revise un documento, lo envían en el formato que tienen anterior o el que crearon con la letra que quieren, y no, es lo que buscamos es uniformidad. Y como decíamos, a excepción de los formatos, estos sí tienen digamos, una descripción diferente o un diseño diferente. La letra que recibimos para poder revisar un documento es Arial 11. Arial 11. Y en los títulos siempre va a ir la negrita. Cuando documentemos guías, manuales, programas, se recomienda incluir una portada. Por eso sugerimos que cuando usted se siente a crear un documento, no lo cree de cero, sino que tome las plantillas que hemos dispuesto y que están publicadas y que las hemos enviado por correo electrónico, por WhatsApp, pero el facilitador nuevamente les va a compartir si ustedes están un poco confundidos. Pero la idea es que yo tengo que crear un documento, entonces lo primero que hago es abro esa plantilla y ahí empiezo a alimentar el texto, gráficas,
y todo lo que nosotros le queremos incorporar al documento. Todo documento debe ser claro, debemos evitar el uso de términos en otro idioma o abreviaturas. Obviamente en salud, sobre todo en la parte de protocolos, hay unas abreviaturas que ya todo pues, mundo conoce en la jerga de medicina, entonces las abreviaturas médicas definitivamente se usan. Por ejemplo, HTA, hipertensión arterial, eso ya se sabe que se puede usar porque eso viene codificado a nivel internacional. Cuando se requiera, se pueden incluir tablas e ilustraciones que den mayor claridad al texto y así garantice su comprensión. A veces hay documentos que se puede el texto que uno le escribe resumirlo en una gráfica. Y pues hoy con la inteligencia artificial uno puede diseñar gráficas muy comprensibles que sea, digamos, más explicativa el mensaje que queremos darle al lector. Acordémonos que cuando nosotros construimos un documento, siempre vamos a pensar en que quien lo está leyendo va a tener que interpretarlo. Y entre más fácil, más amigables sean nuestros textos, nuestra escritura, la forma de dejar ese mensaje plasmado en el documento, pues ese documento se constituirá en una reserva histórica y documental del hospital, pues para las futuras generaciones que pasen por acá en el hospital. Dice que para asegurar la planificación y operación de los procesos, los documentos serán elaborados por el responsable del asunto específico. Eso ya lo hemos aclarado. La doctora Denis fue enfática en la reunión que tuvo. El líder es el experto en el tema del documento que se está creando. Si bien es cierto, habemos un grupo de profesionales en planeación y calidad que nuestra obligación es como, digamos que poner un poco de orden y organización y metodología a este proceso, pero quien conoce los criterios técnicos del documento que se está estructurando es el líder. Por eso se aceptó el contrato de liderazgo y acepta las condiciones de ser líder. Es el que debe estar al día en toda la información y los aspectos que son de responsabilidad de su proceso y de sus subprocesos. Porque acordémonos que un líder también tiene que conocer los subprocesos que dependen de su control. Cuando ya la revisión esté, será realizada por un profesional competente o uno designado por su superior jerárquico. En este caso, ateniéndonos al procedimiento de control documental, pues el equipo de planeación y calidad es quien va a supervisar la calidad de ese documento como un revisado y la subdirección pertinente, si es administrativo, pues el subgerente, el subdirector administrativo. Si es asistencial, el subdirector asistencial será quien ponga su firma en el documento. Corresponde al líder del proceso asegurar el trámite adecuado de las solicitudes de elaboración, modificación o eliminación. Aquí es importante resaltar que en el procedimiento nosotros levantamos un forms para que se pueda actualizar documentos y actualizar información documentada a nivel de la institución. Sin embargo, como ustedes saben, ahorita lo que estamos es en un plan de contingencia para avanzar con rapidez y por eso el form no lo estamos utilizando. Directamente con su facilitador, el facilitador, digamos, tiene contacto directo con Anita en este caso, o quien nos apoye en esa parte de cargar el documento, de crearlo, de subirlo al repositorio y digamos que ese va a ser el vínculo. El líder con el facilitador lo van a controlar. Esto es importante. Luego de construido un formato, un protocolo, una guía, es el líder del proceso quien informa sobre la documentación vigente. Y el líder del proceso también es el encargado del uso del documento. Cuando inicié esta presentación, les dije que en el chat se publicó un formato que ya estaba en el repositorio, pero que nos va a ayudar a que el líder se apropie de sus documentos, que los conozca. No puede ser posible que cuando llegue una auditoría, el líder empiece a llamar a calidad, a decir cuáles son mis documentos, dónde están.
porque se supone que ya fueron trabajados con el facilitador, están publicados y es obligación que el líder afronte esas auditorías y él es el que coordina a su equipo de trabajo cuando sean este tipo de auditorías. Entonces, cuando vemos un documento, encontramos generalmente eh, el encabezado, que ustedes ven que así está codificado, y por eso es que pedimos que cuando ustedes levanten un documento, un formato, pues lo hagan en las plantillas que ya están. No nos envíen un Word sin esto, porque el montarle este tema amerita un tiempo secretarial que no podemos nosotros estar, no tenemos ni el personal ni el tiempo para estar colocándole estos detalles a los documentos. Por eso, cuando van a hacer un formato, de una vez o toman el formato, el modelo de formato de Excel o de Word para que ahí lo elaboren. Entonces, esto es algo que el líder ya lo debe conocer. Y en esta parte, pues es importante que aquí va siempre el nombre eh, del hospital y aquí va el nombre del documento. En este caso es procedimiento. Y el tema de los códigos y versiones, obviamente ya esto sí lo manejamos acá en planeación y calidad. Entonces volvemos a ver que un documento tiene una identificación, generalmente un encabezado, definiciones, como un documento genérico que es el que se usa acá. Pero cuando ya lo vamos a identificar el documento, empezamos por las primeras dos campos, que son alfabéticos. ¿A qué corresponde MA? Pues corresponde al tipo de documento que estamos trabajando. En este caso, si hablamos de MA, decimos que es un manual. En este caso puntual es el manual para la elaboración de documentos. Y si nos vamos a nuestra matriz, es el MA. Entonces ustedes fácilmente pueden ver si es un PL, es un plan, si es PR, es un protocolo, si estamos ante un PO, es una política. Ahora, cuando vemos la segunda, el segundo campo, que es de 3 cifras, alfabético, estamos refiriéndonos al proceso. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso es SIC, que esto corresponde a que este documento fue creado en el proceso de gestión integral de la calidad. ¿Qué quiere decir creado? Que lo creó calidad. Pero como ustedes pueden darse cuenta, este manual es usado por todos nosotros. Entonces realmente quien lo va a actualizar o quien va a ser el doliente, pues es el líder de calidad, pero los documentos transversalmente, como lo hablamos en el contexto de gestión por procesos, pues no es propiedad absoluta de quien lo crea, sino de toda la organización. Ahora, cuando vamos a la segunda, al tercer campo, perdón, que en este caso es SIC, estamos hablando del subproceso. Entonces ya vemos que en las primeras dos es el tipo de documento, en las 3 siguientes es el proceso al que pertenece y las 3 siguientes es al subproceso al que pertenece. En este caso es, pues no aparece aquí porque estaba muy grande, pero es sistema integrado de calidad. Es importante también que cuando el documento se termina, al final tiene un control de cambios en donde se identifica el cambio, se describe el cambio, la fecha que se hizo el cambio, qué versión es, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Entonces aquí es donde ustedes dicen el cambio que se le hizo. Generalmente, y como estamos en actualización de documentos, si es un documento nuevo, pues obviamente dice documento inicial. Si es un documento que ya ha tenido versiones previas, lo que vamos aquí a escribir es el tipo de cambio que se realizó. Lo documentamos, lo actualizamos y aquí vamos a describir cuál fue el ajuste o criterio que se hizo. Por ejemplo, sale una nueva norma. El modelo hay que incluirle un capítulo nuevo. Entonces aquí es breve descripción. Dice, salió el decreto XXX y se le incluyó
el capítulo 2. Ya. Entonces el que quiera ver, pues se va a referir al capítulo 2 y lo va a consultar. Entonces ya sabemos que quien lo elabora puede ser cualquier colaborador de la institución según la necesidad de crear o modificar. Pero sabemos que aquí el líder es el responsable. Quien lo revisa, delegado por la subdirección, en este caso está en cabeza de planeación y calidad, y quien lo aprueba son los subdirectores o obviamente la agente especial interventora, que obviamente ya puede aprobar cualquier documento. Y en igual posición están los jefes de oficina de control interno y jefe de oficina, no, en este caso control interno, planeación no hay. Entonces vamos a hablar de protocolo. Esta diapositiva la traje de la primera presentación porque acordémonos que cuando nosotros estamos hablando de que un proceso ya está caracterizado, como les decía, ya tenemos caracterización de procesos, pues lo que diseñamos muchas veces son procedimientos. Y de un procedimiento o de un proceso directamente se generan guías, instructivos, manuales, y en el caso de salud, acordémonos que esta diapositiva la crea Función Pública. Ellos pues generalmente no tienen el criterio de salud, pero nosotros como salud sí trabajamos en muchos protocolos. Entonces el protocolo es un documento que para salud es muy importante y por eso vamos a avanzar con el tema de protocolo. Entonces la resolución 3100, ¿qué nos dice referente a protocolos? Dice, es la secuencia lógica y detallada de un conjunto de actividades, conductas o procedimientos a desarrollar para la atención de una situación específica de salud. Por eso es que a veces nosotros dudamos un poco y en los históricos del hospital todo lo que es administrativo y asistencial se lo dejó como protocolo. Y cuando no es para abordar una atención de salud, pues el formato ideal es un procedimiento, que lo pueden ver en el video 1. Pero cuando estamos hablando de abordar una situación específica de salud en un entorno determinado, pues lo mejor es un protocolo. Ahora ustedes dirán, ¿y entonces por qué hay un protocolo de limpieza y desinfección? Porque el protocolo de limpieza y desinfección pues va directamente relacionado con una atención en salud, que es disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud. Pero les pongo un ejemplo, una compra de medicamentos, pues no tiene sentido hacer un protocolo de compra, sino mejor es diseñar un procedimiento. De todos modos, no es camisa de fuerza. Estos conceptos son traídos generalmente de la norma ISO y allí nunca la ISO nos dice cómo debemos hacerlo. La ISO lo que nos dice es qué debemos hacer. Y el cómo está en el resorte y la disposición pues de los sistemas de calidad que cada institución tenga levantado, y en el caso nuestro, nosotros pues esa es como la directriz. Entonces sí sugerimos que cuando se encuentren en un protocolo que sea administrativo, sería mejor construirse el procedimiento. Aquí viene lo importante del protocolo, que permite poca o ninguna variación de las acciones realizadas por parte del personal que interviene en la atención. Entonces, si el protocolo de atención de un paciente con accidente ofídico dice, haga esto, esto, esto y aplíquele esto, pues el médico no puede ponerse a experimentar, a probar con un medicamento que no esté en el protocolo. Porque ustedes han visto y son conscientes que cuando hay eventos adversos, hay análisis bajo protocolo de Londres, hay que llevar a exponer los casos a Secretaría de Salud, inclusive al Ministerio, o ahí es donde hubo las fallas, pues la no adherencia a las guías de práctica clínica o a los protocolos institucionales, pues es una causal de que hubo falla en la atención y todos los, digamos, lo que viene de sanciones, demandas, pues será atribuible a una falla institucional. Ahora bien, hay protocolos definidos por el prestador de servicios de salud y los establecidos en la normatividad que regula la materia como de obligatorio cumplimiento. Ayer lo hablábamos en el comité de guías. Toda guía
todo protocolo, todo alineamiento que el ministerio, el instituto tenga, nosotros lo vamos a adoptar y lo vamos a aplicar. Allí no vamos a objetar nada. Ya los protocolos que nosotros construyamos, pues definitivamente tendrán que ser construidos conforme al procedimiento que tenemos y a las instancias que hemos construido para poder aprobar y definir qué protocolo aplica o no. Entonces, cuando hablamos de protocolo, pues realmente la estructura es muy sencilla. Tenemos una introducción, un alcance, objetivos, definiciones, una descripción de actividades, indicaciones de protocolo, contraindicaciones. Esta palabra ustedes no la van a encontrar en un protocolo, digamos, administrativo, porque obviamente no estamos con un paciente. Complicaciones que se le pueden dar al paciente, recomendaciones generales del paciente, indicadores, normatividad y bibliografía. Lo voy a hablar antes de que se me olvide. He visto muchos protocolos que los líderes ponen 8, 6, 9 indicadores. Yo sé que muchas veces nos referenciamos de protocolos de otras instituciones y muchas veces, obviamente, cuando uno se referencia de algún documento, se debe referenciar de instituciones que tengan un nivel, un desarrollo de calidad un poco más alto que el nuestro, sobre todo instituciones acreditadas o acreditadas con excelencia. Pero ellos en ese nivel cultural ya manejan un volumen de indicadores muy grande. Nosotros cuando construyamos un indicador, sepamos que tenemos que abrirle ficha técnica. Entonces, no es que les diga que le quitemos indicadores, ni que tampoco no dejemos uno, dejemos los que son de norma y uno o dos que en criterio del líder y criterio del facilitador nos sirvan para medir el desempeño del proceso. Entonces voy a rápidamente, aunque yo sé que ustedes ya lo hemos trabajado, esta es una reunión de recordación nada más, porque esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces en la introducción, lo más relevante, el alcance es hasta dónde se llega el documento, entonces de dónde inicia y hasta dónde llega, los objetivos generales y específicos, las definiciones, es claro porque las palabras que son, digamos, no tan comunes que se van a usar en el documento deberán tener una definición. Y aquí viene la descripción de actividades. Entonces es parecido o similar a lo que nosotros trabajamos en el formato de procedimiento, donde está la actividad, descripción de la actividad, el responsable y el registro. Viene también las indicaciones del protocolo, como les decía. Aquí va una razón válida para emplear una prueba diagnóstica o un procedimiento. Contraindicaciones. Aquí es una alerta. Este es como el riesgo que nosotros habíamos identificado en el formato de procedimiento, el rombo, ¿se acuerdan? En donde hay una alerta. ¿Qué puede pasar mal en este protocolo? ¿Qué complicaciones hay? Esta es otra alerta. Y recomendaciones generales, recomendaciones al paciente, lo que hablamos de indicadores, la normatividad y la bibliografía. Control de cambios que ya lo habíamos hablado. Traigo un ejemplo, protocolo de Holter cardíaco. ¿Por qué traje este? Porque el año anterior aquí no había cardiología. El año anterior se quería habilitar. Entonces se hicieron los documentos de habilitación, pero ustedes saben que todo servicio nuevo debe cumplir con el estándar 5 de la resolución 3100, que es procesos prioritarios. Entonces, si estos cardiólogos que vienen a trabajar acá van a tomar Holter, pues tienen que tener el protocolo de cómo es tomar ese Holter. Entonces, ahí está el protocolo del Holter. Lo que les decía al inicio, si es necesario hacer gráficas, pues hay que hacer la gráfica para que quien lo lea no tenga dudas. Precauciones generales, esto es control de riesgo. Y como les decía, yo le hice un recorte más largo, obviamente, la bibliografía y la documentación. Entonces, protocolo, ya vimos que
Están las plantillas, usémosla y así, digamos, es como se va a trabajar. Ahora, hay otros documentos como manuales, lineamientos, programas que nosotros usamos mucho y que generalmente eh, utilizamos, bueno, no, generalmente no, pues lo más práctico es utilizarlo en un Word. Entonces, por eso nosotros tenemos la plantilla de documento institucional. Esta claridad me la preguntan mucho y por eso hoy la traje aquí en la presentación. Y es, doctor, ¿por qué a veces dicen manual, a veces protocolo, a veces dicen programa? Y esto nos ayuda un poquito a dilucidar cuándo se utiliza el programa y cuándo es el manual. Entonces, lo que es caracterización de proceso ya está claro en el video 1, lo que es procedimiento en el video 2. Ya vimos lo que es protocolo, que a la larga es un procedimiento con un formato especial, pero que tiene características para abordar una situación de salud. Y cuando vemos un programa, en el programa generalmente uno define qué se hará y para qué. Ayer lo hablábamos en Comité IAS. El programa de control de infecciones es el quien reúne todas las características para ver qué es lo que vamos a hacer en un periodo y para qué. Entonces hablábamos allí que vamos a hacer un número de cosas, bastantes actividades que van enfocadas en unas líneas. Entonces vamos a hacer control de infecciones, de limpieza, de que vamos a buscar los mejores desinfectantes y todo eso es lo que se va a hacer. ¿Y para qué? Pues para disminuir el riesgo de infecciones. Entonces el protocolo, ¿cuáles son las características claves? Es un documento estratégico y táctico. Entonces incluye objetivos, metas, actividades, responsables, recursos, indicadores y el cronograma. Es importante que todo programa lleve su cronograma. Nosotros generalmente estamos usando el formato que se llama plan de trabajo, que ahí está la actividad de una vez, responsable, recursos, indicadores. Bueno, los indicadores en el programa los dejamos acá, tenemos ficha, y el cronograma de actividades que en ese formato están las fechas. Entonces, el programa nos sirve para organizar y ejecutar acciones y tiene un horizonte temporal. Por eso, la reunión de mañana, Comité de Gestión y Desempeño, vamos a aprobar los programas que estaban pendientes por aprobar, que no fue posibles en el mes de febrero y pues esos programas, pues lo ideal es aprobarlos entre enero y febrero, pero pues ya saben que a veces suceden cosas y esos programas que están pendientes, mañana tenemos comité, generalmente son programas anuales. Ahora, cuando nosotros vemos hay aquí puse un pequeño ejemplo que es el programa de seguridad del paciente. Ahora, cuando hablamos de manuales, aquí definimos es el cómo se hace. Entonces, el manual es un documento operativo. Recuerdan que en el video 1 decíamos que uno puede estructurar un subproceso con un manual y este es el mejor ejemplo. Entonces, el subproceso de esterilización, todo lo podemos recoger en el manual. En este caso, pues, es el manual de buenas prácticas de esterilización. Ahí está relacionados formatos, protocolos, procesos, todo lo que tiene que ver con un manual. Entonces, aquí se explica cómo se hace cada actividad. Entonces, es instructivo y normativo, contiene pasos, roles, responsabilidades, formatos, criterios, busca estandarizar la ejecución y es fundamental para auditorías, calidad y cumplimiento normativo. Entonces, cuando vemos el manual, pues realmente ya somos más laxos, no es tanta camisa de fuerza porque uno al manual le puede colocar los ítems que usted quiera, pero generalmente los básicos que se debe respetar son que tiene introducción, objetivo, el alcance, normatividad, términos y definiciones, y en este desarrollo lo que ustedes quieran. Y la bibliografía. Traje como ejemplo el manual de
Ustedes saben que cuando hay un enlace de estos, es un enlace que lo tomamos de nuestro repositorio, para que no busquemos el documento pues en nuestras carpetas, sino que aquí tenía yo abierto el manual de referencia y contrarreferencia, pero la idea es que así es un manual organizado, codificado, que tiene su introducción, tiene sus eh, ítems y es un documento que es amigable para poderlo navegar. Yo había abierto aquí el manual de referencia y contrarreferencia, que en estos momentos lo estoy revisando. Ya lo envié para que lo validen y lo ajusté, pero ustedes pueden ver que esto es un documento muy fácil de consultar, porque si no le colocamos el índice, pues la gente va a ver un poco de datos sin saber. Pero si yo estoy viendo cómo remite un paciente desde o qué tipos de remisión existen, pues aquí yo puedo entrar con facilidad e irme a la remisión interna. O si quiero yo eh, buscar dónde está cómo refiere un paciente en enfermedades crónicas no transmisibles, pues voy y lo encuentro acá. Entonces, la idea de que el documento que estemos construyendo tenga este nivel de rigurosidad es que quien lo lea, pues tenga facilidad para que pueda eh, orientarse y trabajar sobre él. Es que ese no es un documento, como les decía yo, que quede bonito para presentarlo a la Secretaría y nos pongan el checklist, ok, y todo mundo feliz. Cuando el documento no está bien estructurado, se complica la socialización, se complica la lectura y todo lo demás. Regresemos entonces a nuestro PowerPoint. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Nadie está Sí, señor, viendo. se está viendo la presentación. Sí, sí, jefe. No escuché. Sí, señor. Ok, gracias. Sí, estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver los formatos. Entonces, realmente los formatos dice que esto es tomado de calidad, ¿no? Es un documento o plantilla estandarizada utilizada por las instituciones médicas. Acordémonos que nosotros tenemos componente administrativo y asistencial para planificar, evaluar, registrar y mejorar los procesos de atención. Estos formatos garantizan que los servicios sean seguros, eficientes y cumplan con la normativa sanitaria vigente, como el Sistema Único de Habilitación. Pero obviamente los formatos no solo son asistenciales, son administrativos. Aquí vemos un ejemplo, formato de vigilancia de historia clínica en infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Y pues el formato nos va a ayudar, como lo mirábamos ayer, a que tengamos registros para poder desarrollar un proceso, un procedimiento y todo lo que hagamos quede evidenciado. Entonces, en realidad, el formato tiene libertad de diseño. El formato es, a mí yo les he dicho a ustedes que cuando uno habla de innovación en salud o de innovación en una empresa, generalmente los formatos ayudan mucho a innovar, porque son unas herramientas tan poderosas que cuando las utilizamos, las diseñamos bien y las utilizamos, nos van a mejorar mucho la optimización de los procesos. Y entonces encontramos generalmente o un formato que se diseña en Excel, que son los formatos que más personalmente me gustan a mí, porque para modificar, para ajustar y para cambiar de versiones es mucho más fácil, pero también hay formatos que muchas personas los tienen en Word. De hecho, la mayoría de formatos del archivo histórico están en Word.
y pues ya el líder ve si lo pasa en la actualización a Excel, que sería la sugerencia, pero tampoco vamos a obligar pues a que se actualice el formato. En este caso vemos un formato asistencial, que es el que lo vimos ayer, en la diapositiva anterior, pero en este caso está un formato que todos los días nosotros lo vemos al terminar nuestro contrato, formato de paz y salvo. Formato asistencial, formato administrativo. Entonces, este formato, quien va a tener que estar pendiente y actualizarlo y socializarlo, pues va a ser la jefe Yane de IAS. Pero este formato de paz y salvo, como es de gestión de talento humano, pues va a ser la líder de talento humano quien, si le dicen modifíquelo, pues lo va a gestionar para con calidad modificarlo, y si en algún momento sale la versión 3, es ella quien tendrá que hacerle bombo y publicidad a su formato y decir, oiga, ya el formato de paz y salvo ya no es la versión 2, sino la 3, y sacará la circular, lo publicará en el WhatsApp, en los correos, bueno, el Rafaelito comunica. Entonces, a donde vamos es que a veces llaman a calidad y dicen, oiga, yo este formato, porque no, el dueño del formato es el líder del proceso. Nosotros somos facilitadores, pero quien va a estar pendiente es el líder del proceso. Y sí, muchas veces nos piden a nosotros, pues nosotros nos comunicamos con el líder, mire, nos pidieron que le incluyan aquí otra casilla o lo ajustemos, pues eso lo tenemos que hacer nosotros con el líder de cada proceso. En una reunión hace unas semanas les exponíamos que con el químico farmacéutico creamos el formato de solicitud de medicamentos, dispositivos e insumos. Y cuando hablamos del poder de un formato, cuando se lo diseña digamos, yo le diría que con cariño y con conscientemente, para nadie es un secreto que cuando salen las jornadas de auditorías a áreas no municipalizadas se encuentran muchos medicamentos vencidos. Y aquí toda la vida el hospital ha manejado un formato de pedido que nunca fue modificado y es el que se utiliza para pedir una silla, un ventilador, una resma de papel. Se lo usaba para hacer pedido de dispositivos médicos, insumos. Entonces las áreas municipalizadas pedían y pedían trimestralmente o mensualmente, bueno, no sé. Pero con el químico diseñamos este formato o lo ajustamos y colocamos estas 4 casillas. Promedio de rotación del trimestre anterior, salidas del mes anterior, demanda insatisfecha y saldo a la fecha. Esto no había, solamente estaba cantidad solicitada. Y yo ponía el ejemplo, entonces si el puesto de salud pedía 500 pastillas de acetaminofén de 500 miligramos, cada 2 meses pedía las mismas 500 y las mismas 500, y claro, si no hubo pacientes para que consuman, pues cuando iban a revisar habían acumuladas 15.000 pastillas vencidas. Pero con estas 4 casillas obliga al líder del área no municipalizada, al regente de farmacia o a quien esté allá liderando, pues de que antes de pedir, por lo menos mire cuánto fue el promedio de rotación en el trimestre. ¿Cuántos de esos acetaminofenes salieron? Que me quedó gente sin entregarle, porque aquí puede ser 0. Entonces yo tengo todavía. Entonces, ¿para qué pido 500 pastillas? ¿Y cuántas tengo en el stock? Entonces aquí yo ya puedo decir, no me envíe las 500 que me envía cada 3 meses. En este trimestre no me envíe nada porque yo todavía tengo 200. Pero cuando atamos un formato a un procedimiento o a un protocolo o a una caracterización, nos damos cuenta que los controles se vuelven realidad. Y les pongo este ejemplo. Este formato está relacionado en el procedimiento de solicitud de medicamentos e insumos al Hospital de Puerto Nariño y áreas no municipalizadas. Miren cuando lo controlamos con el químico. Eso fue hace 12, 15 días. Y miren aquí el formato. El FOGC SA 035. Y miren que aquí hay un control. Esto lo vimos en el video 1. Aprobación de pedido. Entonces ya nosotros con solo ajustar el procedimiento, crear
este procedimiento no estaba creado. Y ajustar el formato, aquí nosotros con estos datos no vamos a despachar medicamentos, como digo yo, a lo loco, sino con un criterio medianamente técnico. Porque hoy por hoy pues ya hay sistemas que hacen esto digitalizado, inclusive con IA calculan. Pero a nosotros nos toca seguir con estos controles. Entonces, tenemos una optimización del proceso, tenemos una disminución de desperdicios y una disminución de recursos financieros. Porque ese medicamento que le damos de baja por vencido es dinero que se bota a la caneca de la basura. Entonces aquí está el enlace del procedimiento, que obviamente también lo van a ver ustedes publicado en el repositorio documental virtual. Siempre nosotros le hacemos publicidad a nuestro Rafaelito Comunica. Nuestro es de todo el hospital, ahí hay noticias. Anita se esfuerza y pega el repositorio documental, el QR para que ustedes lo puedan revisar. Y hay un componente que siempre tratamos de actualizar los documentos controlados y publicarlos allí. ¿Cuánto vamos de tiempo, Anita? Bueno, tenemos 10 minutos para que se acabe la videollamada. Aprovecho entonces para recordar de las 2 reuniones que hizo la doctora Denis y el equipo directivo para la estrategia de actualizar a la mayor brevedad estos documentos, la información documentada del hospital, pues resaltar que ya están los videos. Lo que pasa es que no los hemos podido publicar porque el internet se dañó. Entonces ya los videos de cómo construir un proceso, procedimiento, documento, formato, hoy que terminemos ya los vamos a publicar para que ustedes los puedan ver, repetir y revisar. Luego el líder, el líder tiene que ubicar su proceso y su subproceso en el mapa. A estas alturas no podemos tener líderes que no conozcan dónde está su proceso y procedimiento. Eso es como saberse el Padre Nuestro. Identifica a qué grupo de procesos pertenece, cuál es el proceso que es líder y cuáles procedimientos lidera. Luego va a revisar, como lo dijimos en el video 1, si la caracterización que está construida se valide. Diga si está bien, está mal, hay que ajustarla. Si es necesario, se ajusta. Y allí hay que dejar claro que se identifiquen los subprocesos y actividades, inclusive procedimientos que se dependan de cada uno de esos procesos. Luego que identificamos esto, lo que vamos a hacer es cuáles ya están en el repositorio documental virtual. Nos ha pasado. El mismo líder construye el protocolo el año anterior y hoy llega una auditoría y vuelven a pedir el protocolo y escriben construyamos el protocolo y ya estaba publicado en el repositorio. No podemos darnos ese lujo de que un documento que ya esté construido lo volvamos a diseñar. Cuando se lo termina dicen no, si este ya estaba. Entonces el repositorio es importante revisarlo para ver si ya está. No está y hay que construirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el facilitador vamos a ver en el archivo histórico. Entonces, muchas veces ya está el documento construido, pero encontramos que la versión es del 2017, 18, 19, 20, y ahí es donde les digo, responsabilidad absoluta, no escoger y cambiarle la fecha y ponerlo 2026, porque ese documento ustedes van a firmarlo ahora. Acá la metodología es que se imprime, se firma, el facilitador les va a poner el recibido y el subdirector les va a poner el aprobado. Entonces no podemos ser irresponsables en cambiarle fecha a un documento que estaba en el 2018, si del 2018 ya van a ser 10 años y seguramente han salido nuevas normas, nuevos lineamientos, y eso hay que leerlo, hay que revisarlo y actualizarlo. Porque con esos documentos nos han cogido muchos hallazgos, entes de control. Entonces esa es la idea, o sea que este ejercicio tiene que ser serio. Entonces cuando hay un documento histórico lo revisamos y si no está, pues lo vamos a crear. Esto lo vamos a ver ahorita, que es lo que se creó para facilitarles a ustedes que en este ejercicio de actualización ya ustedes tengan como el registro de qué procesos y qué información documentada maneja su proceso.
Pues cuando lanzamos esto nunca pensé yo que el líder no iba a tener por lo menos en un cuadernito escrito este es mi proceso, pero pues no en unos casos hay gente muy juiciosa, en otros no saben. Entonces diseñamos un procedimiento para que el líder, perdón, un formato, para que el líder vaya registrando allí sus procesos, procedimientos, inclusive le puede escribir ahí el enlace del repositorio para que no tenga que andar como gallina ciega y buscando en el repositorio a última hora cuando ya nos llegó la auditoría el formato. Importante, el líder debe articular a esos procesos cuáles son los indicadores que maneja. La jefe Laura, yo creo que ya envió o va a enviar la circular que se sacó el año anterior con cada uno de los fichas técnicas de indicadores, que son las fichas que debe llevar cada uno de los líderes. Y luego, este 8 es el criterio que dice, listo, si yo ya veo cuáles están actualizados en el repositorio, o sea que esto es 2025. 2025 para acá está actualizado. Y digo, no está. Cojo el histórico. ¿Cuál es el que hago primero? Entonces el criterio de priorización que trabajamos y que ya lo dijimos en esas reuniones va a ser lo primero, lo que le apunte a habilitación. Criterios de la resolución 3100 que no cumplen y hacen parte del indicador FENIX 032. En la visita de la superintendencia que tuvimos la semana pasada, pues el resultado de que los documentos de habilitación de procesos prioritarios ya estamos como en el, ¿cuánto fue, jefe? Como en el 80%, 90%. O sea, el trabajo que se ha hecho desde el año anterior, ya se están viendo los resultados. La mayoría de documentos ya están controlados, ya están en el repositorio y ya son unos pocos que tenemos que crearlos o actualizarlos y yo creo que estamos muy cerca de por lo menos cumplir con tenerlos. Ya otro cuento es que ustedes lo socialicen con sus equipos de trabajo, que es donde tenemos problemas graves. Luego hay que ver compromisos en el plan de acción de Supersalud. Entonces la Supersalud deja órdenes o deja planes de mejora y dicen construya el documento, actualiza el procedimiento. Pues eso hay que hacerlo rápido. Luego está compromisos de auditorías internas y externas contempladas en los planes de mejora. Todos los días ya la jefe Wilendi nos publica, vea, envíeme plan de mejora. Y el plan de mejora no es hablar cháchara, es ya enviar el documento construido. Documento tal con código tal. Porque ya vemos auditorías que están desde el 2024 en voy a hacer el manual y así se han pasado 2023, 24, 25 y voy a hacer el manual. Entonces, no, el manual ya tiene que terminarse y construirse. Y luego sí, los que el líder, en consenso con el facilitador, lo determinen. El líder dice, no, mire, yo tengo que hacer este procedimiento. Este es clave porque yo tengo que documentarlo y así es como lo vamos a hacer. El caso que les pongo acá, este procedimiento, para dispensar y que pidan y enviar medicamentos a las áreas. El químico dijo, no, esto toca hacerlo rápido, Doc, esto no podemos esperar. Pues tocó sentarnos y hacerlo más rápido que otros. Entonces, por eso tiene esta fecha, ¿no? Bueno, este tema ya es un registro que tenemos acá interno con el equipo de calidad, pero este sí es el que quiero hablarles acá, es la matriz que construimos. Les debo aquí el código, pero esa es la matriz que está en el chat, ya está en el repositorio, pero la idea es que cada líder tenga su directorio, nosotros lo titulamos inventario de información documentada por proceso. Otros decían, ¿por qué no le pusieron directorio? Bueno, ya está ahí, lo bautizamos así, quedó, pero se entiende. Y es que yo, si soy el líder de proceso de gestión de la infraestructura, pues yo voy poniendo en este formato todos los datos que me sirven a mí y que yo los voy a tener que socializar con mi equipo. Traje este ejemplo. La líder de este formato es la ingeniera Camila. Ella tiene en el subproceso de plan de mantenimiento, por eso dice aquí solo es ubicación en el mapa de procesos. Ella se ubica en el proceso de gestión de la infraestructura, en el subproceso de plan de mantenimiento, en el procedimiento de mantenimiento hospitalario. Y aquí ya uno registra todos los documentos. Ella registró aquí un procedimiento, el código ya está, la fecha, este está actualizado y aquí está el enlace donde lo puede encontrar rápidamente. Perdón, En este mismo doctor Polo, subproceso, buenos días.
Perdón, ahorita no estamos respondiendo porque ya se nos va a acabar la grabación y las preguntas Bueno, las dejamos para el segundo video, ¿vale? Para el segundo enlace, para que el video quede continuo y quede grabado. Aquí vemos el formato. Ella usa este formato, formato de solicitud de mantenimiento. Fue construido el 20 de enero del 26. Este está actualizado y por eso ya tiene enlace. Pero así como está un procedimiento, un formato, otro formato, está un plan, mire. Este es un plan que ella lo construyó el 30 de enero, fue aprobado y está actualizado. Entonces, cuando cada líder llena esta matriz, pues ya, obviamente ya no va a tener que usar la agenda o escribirlo en un lápiz. Ya lo que vamos a pedir ahora es que con el facilitador vamos llenando aquí. Con esto termino y no sé cómo está el tiempo eh, de la grabación. No ha arrojado alerta. Y entonces ahorita vamos, perdón, voy a ir a la realidad del documento. Miren, entonces aquí, qué es lo que quisimos con el equipo de planeación y calidad? Quisimos que aquí el documento tenga estas opciones, que diga actualizado, que diga por actualizar, que se lo va a escribir cuando el documento está en el archivo viejito que decimos, en el histórico, pero cuando ustedes dicen, necesitamos crear aquí el formato de, se me ocurre algo, no sé, de cómo hacer limpieza de tanques de abastecimiento de agua. Entonces aquí se escribe, o lo va a escribir el líder, y aquí lo vamos a poner crear. Entonces aquí cada líder va a poder revisar cuáles ya tiene por actualizar, cuáles tiene actualizados y cuáles va a crear con su facilitador o de la mano de su facilitador. ¿Listo? Este archivo yo lo publiqué en el chat para que ustedes puedan revisar. Retomando la presentación, dejo de compartir y pasamos a la sesión de preguntas en orden. Que levante la mano para dar la palabra, por favor. Creo que se cortó.